Buenos días, hermanos, bienvenidos. Vamos a abrir nuestras escrituras en Romanos capítulo 13. Versículo número 1. Esta epístola de los Romanos fue escrita en el año 57 aproximadamente después de Cristo. La escribe Pablo desde Corinto o sus cercanías y se la escribe a una iglesia que se encuentra en Roma, que está compuesta de judíos. Algunos dicen que en su mayoría también gentiles, otros dicen que habían más judíos que gentiles. Sin embargo, estos datos son importantes por lo que vamos a estar tratando esta mañana. También, la epístola a los Romanos podría decirles que está dividida en dos partes. La primera parte es una parte doctrinal, la segunda parte es una parte práctica. La primera parte enseña sobre la justificación por la sola fe. La segunda enseña cómo nosotros debemos responder a esta doctrina de la palabra del Señor. Recuerden que la justificación por la fe nos habla de que la justicia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros, y esto a través de la fe, no contando nuestra justicia, sino la de Cristo delante del Padre. Y todo esto lo explica entonces Pablo en los primeros capítulos de la epístola de los Romanos. Sin embargo, la última parte, y precisamente el capítulo número 13, va a tener relación con cómo nosotros entonces debemos responder a esta verdad. Cómo nosotros debemos poner en la práctica estas doctrinas que a veces nos suenan un poco pesadas, pero ¿cómo las llevamos entonces a la realidad de nuestra vida? Y ese es el marco en el que está Romanos capítulo 13. Hoy vamos a estar tratando del versículo 1 hasta el versículo 7 de este texto. Sin embargo, quisiera advertir de antemano que la idea que Pablo quiere transmitir aquí está hasta el versículo número 14, para que si ustedes quieren ahondar en sus casas puedan leerlo hasta allí. Sin embargo, por causa del tiempo, vamos a estarlo leyendo hasta el versículo número 7. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana. Señor, te damos mil gracias por la oportunidad que nos das de estar acá. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos ayudes, que nos instruyas, Señor, a través de tu palabra. Guíame a mí también, Señor, para hablar lo que tu palabra dice y para que pueda ser provechosa para las circunstancias en las que estamos actualmente. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de la autoridad, hermanos, en las Escrituras, tenemos que entender que hay varios tipos de autoridad, pero más aún, cuando nosotros nos consideramos una iglesia reformada y profesamos la sola Escritura no tiene que ver con que la palabra sea nuestra única autoridad. La sola Escritura tiene que ver con que la Escritura es nuestra máxima autoridad. Ahora usted dirá, pues me suena igual, pero no es lo mismo. Cuando decimos que las Escrituras son nuestra única autoridad, estamos diciendo que no hay más autoridades. Y eso no es cierto, a la luz de las mismas Escrituras. Cuando decimos que la Escritura es nuestra máxima autoridad, estamos diciendo que todo asunto de fe y obediencia, que toda controversia que se tenga a la luz de las iglesias en relación con la salvación, etcétera, se tienen que resolver es con las Escrituras. O sea que la Escritura está por encima de todas las otras autoridades. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos deja ver que hay diferentes autoridades. Quisiera citar algunas. Por ejemplo, la misma Escritura nos enseña sobre la autoridad divina, la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo, la autoridad del Espíritu y la autoridad de ella misma, de la palabra. Pero hay otras autoridades, hermanos. Por ejemplo, está la autoridad aún laboral, los jefes, los gerentes de las empresas, la autoridad civil, los gobiernos, la autoridad eclesial, en las iglesias los pastores que gobiernan. Y en la Biblia encontramos muchos tipos de autoridad. Por ejemplo, si nos vamos al inicio de la palabra del Señor, encontramos la autoridad de Dios a Adán, encontramos la autoridad de Noé y los patriarcas hacia su familia y hacia la comunidad, encontramos la autoridad que Dios le dio a cierto grupo de líderes especiales
en momentos de crisis, hablando de los jueces, y también encontramos la autoridad sacerdotal en el templo, en el tabernáculo, y luego la autoridad divina delegada a un rey. Así que cuando vemos las Escrituras, vemos muchas autoridades. Algo que debe estar claro en nuestras mentes, en nuestras mentes hoy, es que la palabra está por encima de estas autoridades, pero el Señor manda también algo respecto a estas autoridades. Hay una autoridad paternal, por ejemplo. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos. ¿Y qué les manda el Señor a los hijos? A que obedezcan a sus padres. ¿Qué les manda el Señor a los miembros de una congregación respecto a sus pastores? A que le obedezcan. Pero ¿qué le manda el Señor también a sus hijos respecto a la autoridad civil? Y eso es lo que quisiera hoy estar tratando en esta mañana. Y quisiera hacerlo a través de una pregunta, hermanos. ¿Cuál ha de ser la actitud del creyente para con las autoridades? Por supuesto, esta respuesta, diría yo, es lógica, y es que el Señor nos manda a someternos. El Señor nos manda a obedecer a nuestras autoridades paternales, laborales, divinas, civiles aún también. Y es precisamente de eso lo que Pablo va a estar tratando aquí en el capítulo número 13. Quisiera leerlo y que ustedes me sigan allí en la lectura de la palabra. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Esta es la palabra del Señor. He titulado esta enseñanza, como dice ahí el texto, no en vano llevan la espada. Y lo que quisiera mostrarles hoy a la luz de este texto, hermanos, es que la razón por la que nos debemos someter a las autoridades civiles es porque Dios mismo lo dice. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta también respecto a lo que estaba pasando allí. Al inicio les dije que esta iglesia estaba compuesta por judíos y estaba compuesta por gentiles. Y resulta que la mayoría de estos judíos buscaban una oportunidad de sacudirse del yugo del sometimiento a Roma, porque en ese entonces, ¿cuál era la autoridad? El Imperio Romano, Roma. ¿Quién era el emperador en ese entonces? Era Nerón. Y si ustedes de pronto han leído sobre este emperador, van a darse cuenta, o se han dado cuenta, de que no era muy amigable con los judíos, ni con los cristianos tampoco. Y hubo ciertas circunstancias, dificultades e injusticias que se presentaron. Y entonces probablemente esta iglesia en Roma estaba diciendo, ¿acaso tenemos que obedecer a estas autoridades injustas, crueles, malvadas? Y por eso es que Pablo les va a responder en el capítulo número 13. En su mayoría los judíos estaban esperando un Mesías que se rebelara en contra de ese imperio, que sometiera a todos esos imperios y a todos esos reyes y que gobernara. Por eso fue que se decepcionaron tanto cuando el Señor Jesucristo no vino en esa forma en la que ellos lo estaban esperando. Y por eso lo rechazaron también. Pero ese espíritu de los judíos persistía. Había un grupo que se llamaban, o que les decían los celotes, que nace en el periodo intertestamentario, y era un grupo que se conocía como unas guerrillas judías, que iban en contra del imperio como tal. Y era una lucha constante de los celotes contra ellos, y ellos no se querían someter a la autoridad ni al gobierno romano. Y probablemente, entonces ese es el pensamiento que está en la mente de los creyentes en Roma.
Así que por eso Pablo aquí en el capítulo 13, él les va a responder con esta sección. Y como les decía al principio, esa va hasta el versículo 14, pero vamos a estar solamente tratándolo hasta el versículo número 7. Así que dentro del mismo marco de la carta, nos damos cuenta, por ejemplo, que el apóstol desea que Roma piense que el evangelio de salvación por medio de Jesucristo no es antagónico, no está en contra del gobierno romano que está funcionando correctamente. Es decir, lo que Pablo les va a querer decir aquí es que el evangelio, la función y la misión que tiene la iglesia en medio de esa ciudad no está en contra de las autoridades civiles que están en ese momento. Y uno diría, ¿cómo que no? Si eran injustas. Pero entonces lo que va a hacer Pablo es dar argumentos aquí en esta sección de por qué los creyentes deben someterse a las autoridades civiles. Y esa serie de argumentos son los que yo les voy a estar compartiendo a la luz de la palabra. Por ejemplo, en primer lugar, la razón por la que los creyentes deben someterse a las autoridades civiles es porque las autoridades civiles son divinamente designadas. Versículo número 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, hermanos, que toda autoridad, y aquí está hablando de los gobiernos, está hablando de los reyes, de los príncipes, es de parte de Dios. ¿Quiénes se deben someter? Dice toda persona, en el griego dice toda alma. Probablemente aquí lo que Pablo les está queriendo decir a los cristianos es que deben hacerlo voluntariamente. O sea, no solamente de manera externa, sino que deben hacerlo voluntariamente delante de esta autoridad. Toda autoridad es de parte de Dios. Cristo mismo, por ejemplo, afirmó esto que Pablo está diciendo aquí, cuando estuvo delante de Poncio Pilato, ¿recuerdan? Cuando Pilato mira al Señor Jesús, le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte? ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Ninguna autoridad tendrías si no fuera dada por mi Padre que está en los cielos. Así que lo que está diciendo Pedro acá, lo que Pedro también dice en sus cartas, lo que dice el Señor Jesús, Pablo, todo es lo mismo. O sea, tiene el mismo mensaje. Aún si nos fuéramos al Antiguo Testamento y si nos fuéramos a todo el Nuevo Testamento, encontraríamos muchos textos que hablan sobre este tema de las autoridades civiles. Pero yo quise solamente traer esto porque creo, hermanos, que Pablo lo que hace es sintetizar y recoger todo lo que la palabra de Dios dice y traérnoslo en estos 7 versículos que se han dividido. Así que las autoridades civiles han sido divinamente designadas. Y en primer lugar, ese es uno de los argumentos por los cuales debemos obedecer y someternos. En medio de lo que los cristianos en ese entonces allá en Roma estaban pensando, de las injusticias de Nerón tal vez, de la persecución que en ciertos sectores vivieron los cristianos en Roma, Pablo les manda: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y como las autoridades han sido designadas divinamente por Dios, debemos someternos voluntariamente por esa razón. Ahora, sigue diciendo el texto: sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mi pregunta sería: ¿a cuáles autoridades nos debemos someter? La respuesta, según Pablo, es a las que hay, es decir, al gobierno de turno. Por ejemplo, en nuestro caso, al gobierno que cada 4 años entonces está cambiando por causa del sistema democrático que tenemos por medio de las votaciones del pueblo. Entonces cada 4 años, cuando cambia ese gobierno, a ese gobierno en particular es el que nos debemos someter. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a los cristianos allá en Roma. Les está diciendo: si está el emperador Nerón, sométanse al emperador Nerón. Y esto a veces suena de pronto un poco extraño, pero es precisamente lo que el Señor les está enseñando aquí. Es más, dice: ¿se quieren oponer al gobierno?
¿Saben a quién se están oponiendo realmente? Versículo número 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, Pablo aquí está haciendo referencia al funcionamiento normal de un gobierno, no uno anormal. Y ahorita vamos a seguir desarrollando esa idea en los siguientes textos. Pero lo que está diciendo, hermanos, es que toda persona, toda alma, debe someterse a las autoridades de turno, a las que hay. Y que si no lo hacen, el problema es que no están resistiendo a la autoridad solamente, sino que están resistiendo a Dios mismo, que es quien la estableció. ¿Por qué razón? Porque fue Dios el que designó esa autoridad. Así que cuando nosotros pensemos en las autoridades, debemos entender que es Dios el que da ese aval, es Dios el que los establece. Él estableció a Poncio Pilato, Él estableció aún a Saúl allá en Israel, y diría más, Él estableció el presidente que hoy día nosotros tenemos en nuestra nación. Al Señor ninguno se le escapa porque es Rey soberano, porque tiene control sobre todas las cosas. Y entonces Pablo está diciendo, por esta razón es que deben ser obedecidos, por esta razón es que deben someterse a ellos. Oponerse a la autoridad es oponerse a Dios. Pero en segundo lugar, Pablo va a seguir argumentando, dando razones por qué nos debemos someter. Ya dio una, porque Dios ha designado esas autoridades. Pero en segundo lugar, porque las autoridades civiles son agentes de orden y castigo. Mi pregunta sería, ¿cuál es la función de las autoridades civiles? Y la respuesta que Pablo me daría a la luz de la palabra es para castigar el mal. Versículo número 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El cristiano no debería temer el funcionamiento normal de un gobierno. El cristiano no debería resistirse a un gobierno civil que ha sido designado por Dios, porque el gobierno civil tiene una función particular y no es castigar a los cristianos, no es castigar al que hace lo bueno, sino al malo, dice el texto. Por eso es que empieza, porque los magistrados, y esa palabra magistrado que se utiliza allí, también se puede traducir como príncipe, también se puede traducir como presidente, también se puede traducir como gobernador. Así que lo que está haciendo referencia Pablo directa y explícitamente es al gobierno civil. El malo es el que se resiste, pero no solamente el que se resiste, sino que la palabra malo allí está haciendo referencia al delincuente, también al rebelde. Y el cristiano no debe ser así. El cristiano no es un delincuente, el cristiano no es un revoltoso, el cristiano no es un vándalo. Por lo tanto, ¿ha de temer el cristiano las autoridades que el Señor mismo ha designado? Por supuesto que no. Pero si el cristiano se la pasa, por ejemplo, allá en Roma, desobedeciendo a Nerón, por allá saliendo a echar piedra, por supuesto que tiene algo que temer, porque va en contra de su gobierno, y no solamente en contra de su gobierno, sino en contra del mismo Dios. Otro argumento que Pablo va a dar allí, las autoridades civiles, y este es, si uno medita en este es impactante, las autoridades civiles son siervos de Dios. ¿Cómo? ¿Siervos de Dios? ¿Las autoridades injustas, corruptas, son siervos de Dios? ¿En serio? Luego los siervos de Dios no somos nosotros. Y eso lo va a seguir explicando entonces en el versículo número 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Y la palabra servidor que se utiliza ahí en el griego es diáconos, la misma palabra que se utiliza para los servidores de la iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Porque Dios es soberano, hermanos. Porque Dios tiene control de todas las cosas. Y aún al gobierno civil que pueda llegar a ser corrupto e injusto, Dios lo usa para el bien. ¿Recuerdan a la nación o al imperio babilónico, al imperio asirio, cómo el Señor lo utilizó para juzgar a la nación que había sido rebelde delante de Él? Así el Señor usa cada uno de los gobiernos y autoridades civiles de las diferentes naciones. Dios es soberano y no hay ninguna nación que se pueda escapar de ese control y esa soberanía. Y aunque quieran rebelarse en contra del Señor, el Señor utiliza todo eso para bien.
Y por eso es que Pablo está diciendo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esa frase, no en vano lleva la espada, lo que Pablo está tratando de explicarles allá a los cristianos en Roma es que la autoridad civil no está designada solamente como una mera figura, como que nombremos a las autoridades, pongámoslas allá en un marquito y ellos no hacen absolutamente nada. El Señor ha designado a las autoridades para actuar. La espada implica juicio de Dios, por ejemplo, en Deuteronomio 32:41, en Salmo 17:13, aquí en Romanos 13:4 y en Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Es decir, que cuando dice que el Señor ha dado la espada a la autoridad civil, es porque esa autoridad civil va a aplicar el juicio de Dios. Por eso son servidores de Dios, ¿sí ven? Y esto es importante, hermanos. Pienso yo de pronto en la situación en la que estamos viviendo actualmente en Colombia y en la ciudad. Lamentablemente uno ve cómo las autoridades civiles se han dejado llevar tanto por el mismo pueblo, por la misma sociedad que es irreverente, que es anárquica, que no quiere ningún gobierno encima de ella, que presionan tanto que el mismo gobierno comete un error y es de no funcionar como el Señor les ha mandado a funcionar, con la espada. Y entonces uno ve a los grupos, a los entes de orden público parados en una esquina sin hacer absolutamente nada porque sus propios gobernadores les dijeron no hagan nada. Y lo único que hacen es recibir pedradas, insultos, golpizas, pero no hagan nada porque están faltando a lo que el Señor mismo les ha designado hacer. Por eso las autoridades civiles son siervos de Dios. Por medio de la espada se castiga el delito. De hecho, los criminales más peligrosos y los delitos más graves hasta pueden llevar a la ejecución de esta persona. Eso es lo que implica, no en vano lleva la espada. ¿Y esto a la luz de qué? A la luz de lo que el Señor había dicho desde los tiempos de Noé. El que mate a alguien, también, si mata por espada morirá. Y para eso se pusieron las autoridades civiles. Dice el texto, es vengador. Y esa palabra vengador quiere decir el que hace justicia. O sea que estos gobiernos son siervos de Dios para hacer justicia. Y más aún podría decir, hermanos, para restringir la maldad en el mundo. Si no existieran estas autoridades que el Señor ha designado, ¿saben qué pasaría en el mundo? Que todos seríamos tan pervertidos y malvados que seríamos como una Sodoma y Gomorra gigantesca. Pero gracias al Señor que aún a través de esto Él restringe la maldad. Hay maldad, por supuesto, hay depravación, claro que sí, pero no como podría ser si aún el Señor no estableciera estas autoridades. Por eso es que ellos son siervos. Ahora, algo más que Pablo nos va a decir en cuarto lugar, es que las autoridades civiles deben obedecerse, pero deben obedecerse en el marco de sus funciones y conforme a las Escrituras. Miren, por ejemplo, el versículo número 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí Pablo lo que está diciendo es, hermanos, a los que les está escribiendo, ustedes deben someterse a las autoridades que hay actualmente por dos razones. En primer lugar, por el castigo, es decir, por el marco de sus funciones. ¿Cuál es la función del gobierno? ¿Predicar el evangelio? No, es restringir la maldad de los hombres y el Señor las ha designado para eso. ¿A quién le ha designado predicar el evangelio? A la iglesia. Nosotros tenemos esa misión. Entonces, ellos allá con la misión que el Señor les ha establecido, que les ha ordenado y que los controla para ello, y nosotros con esta misión solemne de predicar la palabra del Señor y el evangelio a las naciones. Pero esa es una de las razones por las cuales debemos obedecer a nuestras autoridades, porque Dios las designó para ese propósito. Pero otra, dice el texto, sino también por causa de la conciencia. Ahora voy a explicar qué es esto de la conciencia. La conciencia, hermanos, es el conocimiento del cristiano en este caso, de la soberanía de Dios aún en el gobierno civil. No someterse es pecar contra Dios sabiendo lo que es correcto.
Es decir, la palabra nos ilumina, hermanos, a ver que las autoridades no están fuera del plan de Dios, no están fuera de la soberanía de Dios, sino que antes bien son siervos del Señor. Dios los controla, Dios los organiza, los ordena. Y aunque a veces hay cosas injustas, crueldad y demás, Dios la utiliza para bien. ¿Pero para el bien de quién? De su iglesia, de su gloria. Y por causa de eso, entonces nosotros no debemos obedecer, porque en el momento que nosotros desobedecemos y resistimos a las autoridades, nuestra conciencia nos acusa de que estamos desobedeciendo a Dios mismo, quien ha designado todo esto. Por eso es que Pablo entonces utiliza este razonamiento. Dos causas o dos razones son las que no nos permiten. Una, por su propósito particular de castigar. Otra, porque Dios los ha designado. Y si nosotros no podemos obedecer por esas razones, no hay otra razón más alta, valiosa e importante por la cual lo podamos hacer. Sin embargo, si no estamos convencidos o si estos creyentes en Roma no estaban convencidos de este asunto, podemos ver un ejemplo en el mismo Señor Jesucristo. Y quisiera que viéramos dos textos que nos pueden ayudar también a ver cómo no solamente Pablo, sino las Escrituras y el mismo Señor Jesucristo nos enseñan esta realidad. Lucas capítulo 2, versículo 51. Lucas 2, 51. Lucas 2, 51. Entonces, voy a contextualizarlos un poco. Entonces, en esta parte, el Señor Jesús todavía es un niño, pero el Señor Jesús se encuentra en el templo, ¿recuerdan? Y sus papás lo están buscando, versículo 49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este ejemplo lo quise traer, no es de la autoridad civil, pero es de la autoridad paternal. Noten lo interesante, porque ¿ustedes creen que los papás del Señor Jesús eran justos siempre, eran perfectos siempre? ¿Todas las decisiones que tomaban eran las correctas? Por supuesto que no. Pero el Hijo de Dios, dice aquí, estaba sujeto a ellos, les obedecía. Y entre tanto iba desarrollándose, crecía en sabiduría y en conocimiento como hombre. Así que este es un ejemplo de cómo Cristo ve la autoridad, pero si queremos ver uno más claro, vamos a ir a Mateo capítulo 17, versículo 24. Mateo 17, 24. Ahora, otra vez un poco de contexto de esta porción. Había un impuesto que tenían que pagar los judíos, especialmente los varones, cuando cumplían una cierta edad para la manutención del templo. Resulta que el Señor Jesús y sus discípulos habían estado mucho tiempo fuera y ahora que van a regresar, entonces se van a encontrar con unos hombres que les van a cobrar ese impuesto en particular. Versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Entonces, las 2 dracmas es el impuesto para el templo. Y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él les dijo: sí. O sea, ni le preguntó al Señor Jesús. ¿Y saben por qué? Porque el Señor Jesús ya había enseñado la obediencia que se debía tener a las autoridades. Entonces dice: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Por qué el Señor dice: luego los hijos están exentos? Porque como el impuesto que tenía que pagar era el impuesto al templo. ¿Y de quién era el templo? De Dios. Y Cristo era su hijo, por lo tanto Cristo no tenía que pagar el impuesto.
Es más, los hijos de Dios no debían pagar ese impuesto en ese sentido. Pero lo que él dice es, pese a eso, pese a que ellos no lo saben, pese a que es injusto que les esté cobrando ese impuesto, paguémoslo para no ofenderles. Entonces miren el ejemplo que el Señor Jesucristo da. Transportémonos a nuestra realidad. Nosotros podríamos decir, somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Es cierto? Por supuesto que sí. Entonces no somos ciudadanos colombianos. No deberíamos pagar los impuestos que ellos nos cobran. No deberíamos pagar el IVA, no deberíamos pagar servicios públicos. Es injusto, porque somos hijos de Dios. Creemos un nuevo reino, el reino de los cielos. Rebelémonos en contra de los gobiernos del mundo y vivamos para la gloria del Señor y no paguemos impuestos y procuremos que nadie los pague y que todos vivamos gratuitamente y que todo sea para todos en prosperidad. Eso suena absurdo, ¿cierto? Pero ese es el pensamiento de algunos cristianos. A veces se trasladan tanto y tuercen a veces las escrituras que no ven lo que el Señor mismo está diciendo. Miren lo que hizo Cristo. Él no tenía por qué pagar ese impuesto, pero lo pagó, para que no se ofendan. Y tal vez lo que quiere decir ese texto es que probablemente eso sea causa de obstáculo para predicarles el evangelio posteriormente. Imagínense ustedes un cristiano que no paga sus impuestos, que se la pasa rebelándose a todo lo que el gobierno le dice, procurando la inestabilidad, la división y la anarquía, y después diciendo, no, Cristo murió por los pecados de los pecadores, arrepiéntete y cree que un obstáculo es lo que es. Y a veces nosotros hacemos de esa manera. Entonces, noten el ejemplo de Cristo, noten el argumento de Pablo y volvamos a Romanos capítulo número 13. Verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque, otra vez, son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y nuevamente, mientras yo estudiaba este texto, me impactaba la palabra que se utiliza ahí. Porque primero se utilizó la palabra de diáconos y ahora se utiliza la palabra que a veces nosotros utilizamos para la adoración del día del Señor, liturgia. Liturgos es la palabra que se utiliza ahí. Ahora, la palabra liturgos era una palabra que se utilizaba para el servicio constante que tenían los sacerdotes en el templo. Y lo que Pablo está diciendo ahí es que, pues por esto pagáis también los tributos, para que ellos, que son liturgos de Dios, hagan su trabajo de manera constante, no solamente cuando se requiere, cuando haya una emergencia, sino que constantemente ellos estén pendientes del orden público, que constantemente ellos estén pendientes de castigar al malo y de recompensar al bueno. ¿Cómo se recompensa al bueno? Pues dejándolo vivir en paz y armonía. ¿Y cómo se recompensa al cristiano? De la misma manera, para que él pueda seguir predicando el evangelio que el Señor le mandó a predicar. Así que por esto se pagan los impuestos, se debe preservar continuamente el orden. Por eso es que se deben dar los impuestos. Los servidores son siervos continuos de Dios. O sea, Dios los usa de esa manera en su soberanía. Y hay un texto que es muy claro sobre este asunto, hermanos, aún más allá, porque yo creo que esto es muy claro. Pero hay otro texto que también es claro, no quiero que lo busquen, pero que lo tengan ahí presente, Proverbios capítulo 21, versículo 1. Este texto dice, Dios, parafraseándolo, inclina el corazón de los reyes. Es decir, que Dios está por encima de los reyes. Es como si Él les estuviera inclinando la cabeza. Si Dios quiere que vayan hacia la izquierda, Él les voltea la cabeza hacia la izquierda. Los doblega hacia la derecha, hacia donde Él quiere que vaya, porque Dios es soberano. Dios tiene control de todas las cosas. Así que no hay posibilidad de que estos reyes y gobernadores se salgan del plan de Dios. Por esa causa, entonces, hermanos, debemos obedecerles. Probablemente los cristianos allá en Roma no estaban atendiendo a sus responsabilidades. Tal vez estaban diciendo, no tengo por qué pagar impuestos, no tengo por qué pagar esto y aquello, y no lo voy a hacer, y me voy a rebelar, y si tengo que morir por eso, pues moriré. Y por eso Pablo les está escribiendo esto y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase todas personas porque no en vano lleva la espada. Y no solamente eso, sino que miren lo que dice el versículo número 7.
Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea que aún estos hombres que probablemente pensaban en esto, Pablo les dice, están mal. Corríjanse, paguen, estén al día, sométanse y vivan para la gloria de Dios también a través de ello. La palabra pagad que aparece ahí también se puede entender como una recompensa. Recompensar a aquellos que hacen esta labor. Así que cuando usted paga un impuesto, hermano, cuando usted paga algún tributo, por más a veces injusto que parezca, elevado que parezca, el Señor lo ha permitido así. Páguelo, para que el gobierno pueda seguir haciendo su labor y para que la iglesia pueda seguir haciendo su labor también. Esto es importante. La palabra ahí también, tributo, probablemente hace referencia a los cobros que se hacían por los inmuebles, por las casas. La palabra impuesto que se utiliza ahí a veces son sinónimos, pero las palabras en el griego son diferentes. Eran los impuestos que se cobraban a la mercadería, al comercio como tal. Entonces lo que Pablo está diciendo es, sea una u otra forma, páguelo. En nuestra época podríamos decir el impuesto predial y el IVA. ¿Y qué dice Pablo? Páguelo. No se ponga a tratar de buscar cómo no hacerlo, páguelo, obedezca a sus autoridades porque está obedeciendo al Señor. Y si usted no lo hace, está desobedeciendo al Señor que establece a las autoridades. La palabra respeto es la misma palabra que se utiliza en el versículo número 4, que es phobos, que quiere decir temor. Sin embargo, en el versículo número 7 no está haciendo referencia a que temamos a las autoridades como que miedo, sino que las respetemos en el grado que el mismo Señor les ha dado. Si el Señor las ha delegado como autoridades, pues debemos obedecerlas, o sea, respetémoslas. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Y la palabra honra, entonces hace referencia también a ese honor que tienen por esa labor que ellos están haciendo. Las obligaciones que respectan a nuestra sujeción a las autoridades pertenecen a lo que Dios quiere, a lo bueno, a lo agradable y a lo perfecto. Y si ustedes leen Romanos anteriormente, esa es la idea que está desarrollando Pablo a lo largo del libro. Así que, hermanos, para recapitular brevemente, las razones que Pablo da aquí para que obedezcamos a las autoridades es que, en primer lugar, las autoridades civiles son divinamente designadas. En segundo lugar, las autoridades civiles son agentes de orden y castigo. Ese es su propósito, esa es su función. Las autoridades civiles son siervos de Dios y las autoridades civiles deben obedecerse en el marco de sus funciones y conforme a las Escrituras. Ahora, quisiera llegar a algunas aplicaciones, hermanos. En primer lugar, creo que queda claro que el Señor dice que debemos obedecer a las autoridades. En primer lugar, creo que eso es muy claro. Ahora, a veces viene a nuestra mente, pero si estas autoridades son corruptas, ¿cierto? Y yo les diría, hermanos, la corrupción empieza desde casa. La corrupción empieza desde lo más mínimo. Cuando alguno de ustedes, si es que lo ha hecho, y espero que no lo hayan hecho, se salta por allá la barda del Transmilenio, cuando es corrupto de pronto sobornando a un policía, cuando es mentiroso copiándose en el examen en el colegio, usted es corrupto. Y usted no tiene el derecho de estarle diciendo a los demás que son corruptos cuando usted lo es. ¿Saben qué tienen que hacer y qué tenemos que hacer? Corregirnos nosotros e influenciar a la sociedad con honestidad. Desde casa debemos enseñarnos. Desde casa los niños y nosotros debemos aprender a ser honestos. Y a través del testimonio que nosotros debemos dar es que ahí sí las tinieblas van a temblar. Se me olvidó decir algo al principio y quiero recordarlo en este momento, y es que hay un espíritu de anarquía. ¿Y qué es anarquía? Anarquía es no querer dejarse gobernar por nada ni nadie. Ese espíritu es un espíritu pecaminoso, es un espíritu de la caída. No se quiere dejar uno gobernar de la autoridad que hay en el hogar, no se quiere uno dejar gobernar, rebelarse a la autoridad eclesiástica, no se quiere dejar gobernar por ninguna de las autoridades que el Señor ha establecido. Pero ¿saben qué, hermanos? Que estas personas que no quieren dejarse gobernar por nada, aún están siendo gobernadas. ¿Saben por quién? Por Satanás. Porque hay una autoridad también en el mundo, y es la autoridad de Satanás. Entonces, quieran o no quieran, son esclavos de una u otra cosa. O son esclavos del mundo y de Satanás, o son siervos del Señor.
Y si son siervos del Señor como nosotros lo somos, por lo tanto debemos obedecer a las autoridades que el Señor ha establecido. Así que paguemos el pasaje, no evadamos los impuestos, declaremos la renta si es necesario declararla, y esta es una forma en la que los obedecemos, es una forma en la que nosotros damos luz. Tengo una pregunta entonces. ¿Qué debemos hacer cuando las mismas autoridades son las que se oponen a la autoridad superior de Dios? Mi respuesta, lo mismo que hicieron los apóstoles de Cristo cuando se les prohibió predicar el nombre de Jesús. Ellos dijeron que no podían dejar de dar el testimonio de Cristo. Su argumento fue el siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4, 19 al 20. Cuando la autoridad terrenal pretende invadir o alterar la esfera de la conciencia cristiana que pertenece solamente a Dios, allí es donde hay una colisión de lealtades. O soy leal al gobierno o soy leal a Dios. Y recuerden algo que yo les decía al principio. ¿Cuál es la máxima autoridad? La palabra de Dios. Y si el gobierno está en contra de la palabra de Dios, ¿a quién en primer lugar debería obedecer? ¿Al gobierno o a Dios? A Dios, por supuesto, y después al hombre. Pero también quiero hacer una salvedad a este texto, porque a veces podemos torcer las escrituras. Porque yo puedo pensar que todo lo que yo haga es para la gloria de Dios y que el gobierno puede estar trastabillando o irrumpiendo este mandato. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio, correcto. Esa es la misión de la iglesia. Si el gobierno nos prohíbe predicar el evangelio, porque somos iglesia, nosotros debemos decirle, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero, por ejemplo, si el gobierno establece una ley para que paguemos más impuesto, hay unos que podrían decir, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso no es cierto, podemos torcer las escrituras. Y entonces vemos los cristianos a veces lanzando piedras, siendo vándalos, y no, es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es falso. Nosotros debemos obedecer a Dios en cuanto a su gloria se refiere. Ahora, las autoridades civiles tienen un marco, que es el que vimos acá. ¿Cuál es? Castigar al malo. Cuando la autoridad civil se mete en las esferas que pertenecen al Señor y a su palabra, ahí es donde nosotros debemos decir, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora, hoy eso no pasa, pero puede ser que llegue a pasar. Puede ser que, miren, hace poco escuchaba un politólogo que él decía, ¿cómo se derroca un gobierno? Y la respuesta de él, por ejemplo, para Colombia es cada 4 años. Cada vez que se vota, se derroca un gobierno y se vuelve a establecer uno nuevo. Y a ese gobierno es el que nos debemos someter. Pero puede ser, hermanos, que ese espíritu de anarquía que tienen muchos, que no están contentos con nada, que están rebeldes con todas las autoridades que hay, aún la familiar, la eclesial y demás, termine siendo un totalitarismo en contra de la palabra de Dios. Puede ser que estos que supuestamente quieren libertad, lo que están buscando es esclavitud para la iglesia de Dios. Porque ya no va a haber autoridad en la familia. Entonces, no, los papás no pueden corregir a los hijos. Ya no va a haber autoridad en un matrimonio, porque no, ya no hay roles, ya no hay géneros, ya no son 2, sino son miles. Establezcámoslo por ley y el que no lo crea para la cárcel. Si la Biblia enseña lo contrario, quememos las Biblias. Y a veces, hermanos, nosotros estamos allá de la mano, cogidos de la mano de esa gente, diciendo, sí, apoyamos. Qué contradicción. Ellos están buscando lo que por naturaleza buscan, el pecado. Nosotros no, hermanos, somos siervos del Señor y debemos obedecer a nuestras autoridades. Como les decía entonces, de inmediato cuando ocurre esto, la primera prioridad para nosotros es obedecer a Dios y la segunda es los hombres. Otro ejemplo. Si un gobierno humano legislara sobre la forma de adorar a Dios, pretendiendo imponer la obligación de un culto idolátrico o la negación de la fe cristiana, ¿debe el cristiano obedecer? Por supuesto que no. Esto fue, hermano, lo que pasó con los amigos de Daniel, ¿recuerdan? Sadrac, Mesac y Abednego. El rey les dijo, póstrense delante de la estatua y adórenla. ¿Y qué dijeron ellos? No lo haremos. Y los mandaron entonces al horno de fuego. Y ellos dijeron,
pese a que nos mande, sea como sea que el Señor nos salve o no, no nos arrodillaremos delante de la estatua. Estaban violando un decreto de un gobierno, pero yo creo que las palabras en sus bocas probablemente debían ser la de los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En los tiempos del faraón, cuando mandó a matar a todos los bebés, ¿qué hizo Cifra y Fúa? No los mataron, desobedecieron una orden directa del faraón que les podía haber costado la vida. Cuando Moisés también fue salvo en esa canastica, también estaban desobedeciendo. Cuando Moisés también dijo que el pueblo iba a salir sí o sí, estaba desobedeciendo. Pero si notan el patrón de la gloria de Dios en eso, no tiene nada que ver a veces con las razones, justificaciones que nosotros damos para supuestamente estar en rebeldía con un gobierno. Debemos respetar y obedecer las autoridades. Todas las autoridades legítimas establecidamente, ya que Dios las estableció. Dios juzgará a aquellos gobiernos injustos como hizo con Babilonia y Asiria y aún Roma. No nos preocupemos por eso. Son injustos, son crueles, Dios los juzgará. Nosotros hagamos nuestra parte. Si Cristo obedeció, hermanos, nosotros también debemos obedecer. ¿Y saben por qué también? Porque el obedecer es un medio para predicar y testificar el Evangelio, para dar testimonio a los de afuera. Aún un requisito para un anciano, ¿cuál es? Tener buen testimonio de los de afuera. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta como iglesia también. El cristiano debe ser ejemplo en todo. Y eso hace que podamos llegar a los incrédulos sin obstáculos y que podamos predicarle a Cristo sinceramente. Hoy por la mañana me faltó esta parte y quería conectarla con ustedes, y es que nosotros, hermanos, debemos vivir con la mira puesta en el reino celestial, donde hay un rey legislador eterno y perfecto, en donde vamos a vivir para siempre, hermanos, con leyes y regulaciones perfectas y santas. Pero para que eso fuera realidad, ese Rey de Reyes y Señor de Señores se encarnó, vino al mundo y se humilló hasta lo más profundo de las profundidades de la tierra, siendo humano, muriendo en una cruz en el Calvario. Pero por causa de su sufrimiento y de su sacrificio es que vamos a poder ser ciudadanos, y somos desde ya por la fe ciudadanos de un reino perfecto. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero mientras llegue ese momento, hermanos, debemos obedecer las autoridades en el plan que el Señor ha establecido para que seamos formados en nuestro carácter y seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Ustedes quieren saber cómo serán esas leyes? Un atisbo de eso fueron las leyes civiles del Antiguo Testamento. Lean la palabra del Señor, extraigan los principios de equidad y justicia que trae la ley civil, porque aunque nosotros ya no vivimos bajo esa ley, la ley civil tiene una utilidad por ser palabra inspirada del Señor. Extraigamos esos principios, y cuando ustedes vean los principios de equidad y justicia, imagínense la Jerusalén celestial, el lugar en el que un día estaremos juntos como ciudadanos en toda la palabra de ese reino, en donde va a haber un rey, un presidente, un gobernador, Cristo Jesús, en donde no van a haber injusticias y donde, como hoy leíamos en Isaías, va a haber una santidad total. Así que debemos darle gloria a Dios por eso, y mientras tanto en la tierra obedezcamos conforme a lo que la palabra nos ha enseñado. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos mil gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites. Señor, permite que en nuestros hogares también podamos aplicar pertinentemente esta palabra y este mensaje, Señor. Permítenos tener seguridad, convicción y descanso en ti, Señor, no en lo que nosotros pensemos o en lo que a nosotros nos parezca, sino en lo que tú nos has enseñado y dicho. Permítenos, Señor, ser útiles aún en medio de la sociedad. No escondernos, Señor, sino salir a predicar el Evangelio. Ser influyentes, Señor, con los dones y talentos que tú nos has dado. Pero por supuesto, Señor, también teniendo paz y procurando la paz en todo aspecto. Obedeciendo a nuestras autoridades, Señor, para darte la gloria a ti, porque tú eres quien las ha establecido.
En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén.